Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, porque pensamos que es fundamental debatir lo que hoy está pasando en Brasil, que como bien sabemos nos afecta directamente porque se trata de una ofensiva que se extiende y expande por toda América Latina, ¿no es cierto? Hemos venido denunciando los golpes anteriores, tanto en Honduras como en Paraguay, y la ofensiva de la derecha en general en el continente. Y bueno, Brasil hoy es uno de los ámbitos, ¿no es cierto?, donde se está jugando esta arremetida contra los derechos y contra las conquistas de las clases populares. Entonces pensamos que es fundamental reflexionar sobre qué hacer y cómo fortalecer los lazos de solidaridad con Brasil. Y entonces ahí, como organización que trabajamos desde la perspectiva de la justicia social, ambiental, económica y de género, pensamos que es muy importante denunciar una y otra vez que estamos hablando de un golpe, de Estado, y que ese golpe ha tenido distintas fases y se viene a consolidar ahora con la prisión política de Lula y la proscripción de Lula para impedir que llegue a las próximas elecciones y que se pueda continuar o avanzar o profundizar un proyecto popular que tenga que ver con los derechos, ¿no es cierto?, de la clase trabajadora y de los movimientos populares en general. Y en ese sentido, como bien se decía ahora, decía Luis, el proceso, ¿no es cierto?, de utilizar el Estado para perpetrar este golpe, ¿no es cierto?, y todo el sistema judicial, el Parlamento, en función de los intereses de la clase dominante, de la oligarquía, algo muy similar a lo que ha venido pasando en los demás países de América Latina. Por ejemplo, lo mismo pasó, ¿no es cierto?, en Paraguay. El poder de los medios es uno de los temas más preocupantes, ¿no es cierto?, en el caso de Brasil, porque nos plantea una señal de alerta, ¿no es cierto?, lo que pasó, el rol que ha jugado la Red Globo y los medios en general en Brasil, fuertemente concentrados, es claro y es contundente, ¿no es cierto?, su rol en generar el proceso del golpe previo a la institución ilegítima de Dilma, y ahora posteriormente en este proceso contra Lula. Entonces ahí una de las preguntas que nos planteamos como organizaciones sociales, como organizaciones del campo popular, es cómo vamos a enfrentar definitivamente ese poder de los medios y esa capacidad de los medios hoy en día de capturar la política, apropiarse del debate político y marcar, ¿no es cierto?, y la justicia también. Y de la justicia también, exacto. Y de marcar, ¿no es cierto?, entonces el futuro de nuestros sistemas políticos y de nuestros proyectos como países, digamos, ¿no? Y en ese sentido, ese es uno de los debates que tenemos que dar como movimientos sociales, porque es un debate que también nos toca aquí en Uruguay, ¿no es cierto?, continuar dando, si bien tiene una larga historia, una larga data, todavía nos enfrentamos a esa necesidad de que se cuestione y se realmente desafíe el poder de los medios y el poder concentrado de los medios, pero en general en América Latina es una realidad que nos impacta a todos y a todas. Y nos impacta como movimientos sociales especialmente porque hay una persecución contra los movimientos sociales, un desprestigio constante de los movimientos sociales y una manipulación, ¿no es cierto?, de la opinión pública que evidentemente hace imposible la democracia. O sea, es imposible sostener un debate político, un debate democrático en la medida que los medios tengan este nivel de poder. Y ese es uno de los planteos que pensamos que nos tenemos que hacer en los próximos días, en la medida de que tenemos que, por un lado, defender y exigir la libertad de Lula, pero por otro lado tenemos que ir más allá de cómo vamos contrarrestando y confrontando este poder de los medios masivos. El otro tema es que no se ha hablado tanto en relación a Brasil, pero desde nuestro punto de vista también han jugado un papel importante las empresas transnacionales. Y esto es algo a analizar y a investigar mucho más. Fue muy claro en el caso del golpe en Paraguay, ¿no es cierto?, donde empresas como Monsanto se vieron inmediatamente beneficiadas por el golpe a la medida que lograron imponer sus intereses a través de políticas que fueron aprobadas muy rápidamente después del golpe.
En el caso de Brasil tenemos la Shell también, como una de las, por ejemplo, las empresas petroleras transnacionales, que se vieron beneficiadas en la medida que pasa a privatizarse, ¿no es cierto?, el petróleo y la posibilidad de invertir fuertemente en la explotación del petróleo, digamos, teniendo acceso y control sobre los bloques de explotación petrolera. Entonces, ese es otro de los elementos que pensamos que hay que trabajar con mayor detenimiento, porque muchas veces no somos conscientes, y también nos pasa, pensamos en Uruguay, del poder y de la impunidad de la que gozan estas grandes empresas transnacionales y cómo inciden y capturan y se apropian cada vez más de la política de nuestros países, claramente representando sus intereses económicos, pero también de una perspectiva imperialista, colonialista, que se va, ¿no es cierto?, imponiendo en todo el continente. El otro tema que nosotros pensamos que es sumamente importante debatir y sobre el cual reflexionar es cómo vamos a hacer para que este golpe no se normalice. Esa interrogante, digamos, y ese llamado de atención nos lo habíamos planteado también cuando el golpe en Honduras y cuando el golpe en Paraguay, pero finalmente esos golpes se terminaron normalizando. Es más, hay un segundo golpe de alguna manera ahora en Honduras también, ¿no es cierto?, con un gobierno totalmente ilegítimo, con un fraude electoral y demás, pero no hallamos la forma en América Latina de realmente oponer resistencia a esa imposición de gobiernos ilegítimos, de gobiernos golpistas, y no hallamos la forma tampoco de mantener una solidaridad con las organizaciones y los movimientos en estos países. Entonces esa es como la gran señal de alerta y el aprendizaje a partir de lo que pasó luego del golpe en Paraguay y el golpe en Honduras, es cómo nos aseguramos de que frente a este golpe, este nuevo golpe, esta nueva fase del golpe en Brasil, mantener la denuncia, mantener viva la denuncia, mantener la solidaridad, y que por supuesto eso nos compromete como movimientos populares, como movimientos sociales del continente. Sin olvidar además a Paraguay y a Honduras y, bueno, incluso antes, ¿no es cierto?, a Haití y demás, y cómo se vienen reproduciendo estos procesos de golpe. Entonces ese es otro de los temas que nos preocupa. El otro tema que queremos plantear en la discusión es el tema del cambio de imaginario. Una de las cosas que nos preocupa con este avance, esta arremetida de la derecha, no es solamente que se consolida, ¿no es cierto?, una negación de derechos, que avanza el capital sobre los territorios, que en realidad es una derecha fascista, pero también misógina, patriarcal, que atenta contra los derechos de las mujeres, además es racista, es profundamente racista, como lo hemos visto en Brasil, pero además de eso va imponiendo un imaginario social que es realmente preocupante, porque pasan a estar legitimadas formas de ver nuestra sociedad, formas de entender nuestra sociedad y nuestra vida en sociedad, que son absolutamente inaceptables. Y es inaceptable el cuestionamiento, por ejemplo, a los derechos. Es inaceptable el cuestionamiento a el derecho de las clases populares a tener un proyecto político. Pero esto es lo que estaba pasando, esto es lo que se va imponiendo, con la colaboración de los medios, con la imposición también brutal de la violencia, ¿no? Porque por supuesto que esto no se está haciendo hoy en Brasil sin violencia. De hecho, el campamento que estaba apoyando, ¿no es cierto?, a Lula se ha tenido que mover y ha sido una y otra vez, se ha visto una y otra vez enfrentado a la violencia, pero también los compañeros denuncian la violencia constante en el territorio. Hemos sido testigos del asesinato brutal de Mariel Franco, pero así como de Mariel, de compañeros y compañeras de los movimientos desde que se ha llevado adelante el golpe. Entonces es realmente una violencia brutal que se va imponiendo, y lógicamente eso tiene consecuencias, pero además de la violencia se va imponiendo una lógica, un imaginario que no permea lógicamente a quienes tienen tradición de izquierda o a los movimientos populares con una tradición política más fuerte, pero sí va logrando permear en muchos ámbitos de la sociedad y en muchos grupos sociales, ¿no es cierto?, que se van haciendo eco de un discurso que es atroz y que realmente no podemos aceptar ni tolerar. Y eso, una cosa que pensamos que es muy importante, es que en Uruguay no estamos ajenos a eso. Y bueno, por suerte en estos días me parece que han habido muchos mensajes, por ejemplo, desde el Frente Amplio, diciendo Uruguay no está ajeno a este proceso, Uruguay no se salva, digamos, como muchas veces
se plantea, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en Uruguay tenemos un sistema político más serio, en Uruguay tenemos una tradición y una historia política diferente del resto de la región y por lo tanto estamos ajenos, digamos, a este tipo de procesos de avance de la derecha, pero me parece que hoy hay una mayor conciencia de que en realidad estamos fuertemente amenazados y que lo que le pasa a nuestros hermanos vecinos nos está pasando también a nosotros y a nosotras y que realmente es importantísimo reaccionar y no podemos, digamos, bajar en ese sentido, tenemos que estar alertas continuamente y de forma constante como movimientos. Uno de los elementos que nos parece que va a ser muy importante de cómo se defina esto a futuro tiene que ver con la unidad de la izquierda en Brasil, que nos parece fundamental, ¿no es cierto? Por un lado, los dos frentes que se formaron para oponerse al golpe y en defensa de la democracia, una mayor unidad y una mayor unidad de también la izquierda política. Y eso, en ese sentido, fue muy importante el mensaje que recibimos, ¿no es cierto?, al ver a Lula junto a los otros dos candidatos de izquierda, manifestando la necesidad y la importancia de esta unidad de la izquierda. Pero de todos modos sabemos que la construcción de la unidad nadie nos la regala y que en realidad es un proceso que requiere mucha lucha y mucha convicción política para llevarlo adelante. Entonces eso es también algo que tenemos que abonar y promover, digamos, desde las organizaciones que tenemos, sobre todo quienes tenemos compañeros y compañeras en Brasil. Desde nosotros, nosotras como Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe, somos parte también de un proceso que se llama la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Y ese proceso de jornada se inició a 10 años de la derrota del ALCA en La Habana, donde decidimos que era necesario rearticular las luchas populares en el continente y ya viendo esta ofensiva y este avance de la derecha, la necesidad de oponer resistencia a eso y de construir, ¿no es cierto?, esta unidad y de fortalecer los proyectos políticos de la izquierda y de los movimientos populares de las clases populares. Entonces, organizaciones, el movimiento sindical, el movimiento campesino, el movimiento feminista, y el movimiento por la justicia ambiental, nos unimos, ¿no es cierto?, en este proceso de movilización que no se trata solamente de una instancia específica como fue aquí el encuentro de Montevideo, que sin duda fue muy importante, que llevamos a cabo el año pasado, en el mes de noviembre. No se remite solo a esa instancia, sino que es un proceso constante de movilización y lucha. Y desde ese proceso de movilización y lucha pensamos y entendemos también que tenemos mucho para aportar en términos de apoyar el proceso de fortalecimiento de la solidaridad hacia Brasil, pero también denunciar lo que allí está en juego y lo que pensamos que debe ser una hoja de ruta, digamos, para los movimientos sociales y las exigencias que debemos plantear en forma unitaria y conjunta. Como decía, desde la jornada se veía ya esta ofensiva, ¿no es cierto? Y por eso pudimos ver la necesidad, con tiempo, digamos, que era necesario la defensa de la democracia. Y hoy, claramente, la defensa de la democracia es fundamental en este contexto regional y particularmente con lo que está pasando en Brasil. Pero además también este proceso de jornada cuestiona la lógica, ¿no es cierto?, y la doctrina neoliberal y los actores que son las empresas transnacionales que más se benefician, digamos, con la imposición de esta lógica, de esta doctrina neoliberal. Entonces es un proceso de articulación que se alimenta de las luchas que en América Latina se han llevado a cabo contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra el proyecto que era el ALCA, y que hoy es necesario fortalecer, retomar y articular más y más. Entonces, yo dejaría por aquí porque me parece que es más importante el intercambio, pero quería plantear algunos de los temas que tenemos que nos preocupan, digamos, y que tienen que ver con el debate que hoy tenemos que dar
pero siempre, digamos, teniendo en mente la importancia, como bien sabemos, de la solidaridad y del internacionalismo en estos casos, ¿no? Es fundamental que sentirnos que todos y todas somos compañeros, compañeras del movimiento popular en Brasil, que hoy está en la calle luchando contra este golpe. Y quizás tenemos que ver cómo hacer para que haya más gente en las calles de toda América Latina, para que realmente la movilización sea contundente y nos permita luchar con mayor fuerza contra el golpe. Muchas gracias.